Comisión de Gobiernos Autónomos. La presidenta encargada, la asambleísta Marcela Holguín, anuncia que se abre el debate y lo hará el presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, el asambleísta Celestino Chumpí, quien dará a conocer los alcances y objetivos de esta iniciativa legal que fue tramitada en esta mesa parlamentaria. Usted está escuchando la continuación de la sesión número 799 de la Asamblea Nacional en modalidad virtual. Hablamos del segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo para la adecuación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial correspondientes a los gobiernos autónomos descentralizados. La sesión inició a partir de las 17 horas con 25 minutos, en la cual se registraron 126 asambleístas. Cabe mencionar que el objetivo de esta ley y la aplicación se basa justamente en principios de equidad y solidaridad, de participación, para así garantizar los derechos de proporcionalidad. Además, el proyecto de ley busca la aplicación para que se base en los principios de equidad. Los trabajadores autónomos tienen derecho al ejercicio de sus actividades. Vamos a escuchar en este momento al legislador Celestino Chumpí. El usuario del asambleísta Chumpí, señor presidente. Gracias, señor secretario. Esperamos hasta retomar la conexión con el asambleísta. Hemos escuchado que hay una pequeña complicación en la conexión del asambleísta, recordando que se trata de un pleno de la Asamblea Nacional en modalidad virtual. Decíamos, ¿qué es lo que contempla este proyecto de ley que ahora mismo se analiza? Los trabajadores autónomos daba a conocer respecto al trabajo que tienen que hacer cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Esta es una sesión que se instaló el pasado 27 de septiembre, el pleno de la Asamblea Nacional, y quedó pendiente este último punto. Segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo para la adecuación de planes de desarrollo y ordenamiento territorial correspondientes de los gobiernos autónomos descentralizados. Se ha superado esa falla técnica y ya podemos escuchar al legislador Celestino Chumpí, quien es también el ponente del proyecto. Quiero en este momento y en esta tarde saludarles primeramente a todas las autoridades de las 24 provincias del país, a los alcaldes de los 200 municipios y los presidentes de los gobiernos parroquiales que están en sus territorios. Señora Presidenta, como uno de los deberes y atribuciones de la Asamblea Nacional, de conformidad como lo determina el artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la República, que se trata de expedir, codificar, reformar, derogar leyes a favor del pueblo ecuatoriano. En este sentido, nosotros como legisladores estamos obligados en cumplir con el mandato constitucional. En virtud de que en varias ocasiones han llegado a este despacho de la Comisión de los Gobiernos Autónomos sobre las denuncias, sobre las construcciones de ciertas autoridades de las obras en distintos niveles de gobierno sin previo estudio técnico, lo cual con esa garantía constitucional, con fecha 21 de octubre de 2021, me dirigí a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, a fin de conocer si existen planes de ordenamiento territorial o las actualizaciones de los planes de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo cumplidos por parte de los gobiernos seccionales. Por lo tanto, he recibido un sinnúmero de novedades en la cual, como es de conocimiento público, señora Presidenta, colegas legisladores, todo esta problemática o esta ilegalidad que ha estado generándose en los gobiernos seccionales, todo esto se debió a la pandemia que se generó el año pasado, es decir, en el año 2001,
2020 y 2021. Y mediante decreto ejecutivo 1126, el señor presidente de la República había decretado el estado de excepción. Y de la misma manera, con fecha 12 de septiembre de 2021, feneció los planes de actualización del plan de ordenamiento territorial por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Esta situación me motivó presentar el respectivo proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, para la adecuación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial correspondientes de los gobiernos autónomos descentralizados. Señor secretario, no sé si tiene las láminas, si me puede ayudar proyectando, por favor. Señora presidenta, si puede autorizar la proyección, por favor. Con gusto, señor secretario, proceda, por favor. Y lo anunció el asambleísta Celestino Chumpí, que se proceda con Presidenta, con su autorización procedemos con la reproducción solicitada. la reproducción de un material para poder dirigirse y sustentar esta iniciativa legal. El asambleísta Chumpí mencionó que dentro de sus competencias realizó un proceso de fiscalización a los planes de ordenamiento territorial de los GATS, donde se evidenció la falta de actualización de los PDOTs en los gobiernos autónomos descentralizados a nivel nacional, dijo, y que esto fue producto precisamente de la pandemia en la cual existió varias irregularidades, dijo. Usted está escuchando la continuación del pleno número 799 de la Asamblea Nacional. Para quienes en estos momentos se enlazan a esta transmisión en vivo, hoy se desarrolla el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Una sesión que se lleva de manera virtual. Se espera ya en los próximos minutos se pueda proceder con lo que ha sido solicitado por parte del asambleísta Celestino Chumpí, quien es el ponente de este proyecto de ley. Último punto de esta sesión 799 del Pleno de la Asamblea Nacional. Estamos entonces a la espera de conocer esos argumentos que sostendrán su intervención dentro del Pleno de la Asamblea Nacional correspondiente a este punto que estamos en análisis en este momento. Quiere decir que con todos estos argumentos se otorgaría un plazo adicional a los gobiernos autónomos descentralizados para que presenten sus planes, considerando que el plazo ya está por vencer. Se había argumentado que en la mesa parlamentaria que se necesita ampliar estos plazos debido a que una vez que llegan las nuevas autoridades a asumir las labores en los gobiernos autónomos descentralizados no tienen el mayor tiempo suficiente para poder concretar los planes de trabajo de lo que se ha establecido dentro de la ley. Es por eso que se ha analizado en la mesa legislativa y ahora en el Pleno del Parlamento Nacional que se amplíen estos plazos y así se ha considerado y se someterá a consideración también del Pleno del Parlamento. El material remitido por el asambleísta Chumpí, asambleístas, si nos puede remitir nuevamente la lámina, le agradeceríamos bastante. Muchas gracias. Ahí escuchábamos entonces también al secretario de la Asamblea Nacional respecto a lo que se había solicitado. Esperemos unos minutitos más para conocer acerca de lo que se está solicitando por parte del asambleísta Celestino Chumpí dentro de este punto del orden del día del Pleno del Parlamento. Segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo para la adecuación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial correspondiente de los gobiernos autónomos descentralizados. Esto es lo que se analiza ya en esta segunda jornada del Pleno de la Asamblea Nacional. Hace pocos instantes también ya se dio por clausurada la sesión del Pleno 793 en este primer debate que fue puesto a consideración del Pleno para el tema desarrollado con los trabajadores de las zonas que están los comerciantes autónomos, que fue el tema que se fue debatido dentro del Pleno del Parlamento ecuatoriano. Estamos escuchando la transmisión de Asamblea en Pleno a través de los medios legislativos.
Y en la lectura del informe, a cargo del secretario general, el doctor Álvaro Salazar, anunció y dijo que el proyecto de ley fue compartido con gremios de trabajadores, expertos, Gracias, abogados, Presidenta. Estamos autoridades listos en públicas y este privadas momento de para instituciones proceder con como la el recolección Ministerio de la documentación Producción, sustitutiva por parte el Ministerio de los Trabajo, la testigos Confederación científicos. Unitaria Muchas de gracias, Presidenta, Trabajadores señoras y y señores Trabajadores asambleístas. Procedemos Autónomos. en tal virtud con las láminas solicitadas. El objetivo de este proyecto de ley es promover la utilización racional y sostenible de los recursos del territorio, la protección del patrimonio natural y cultural Muchas y la gracias, regulación de señora las presidenta. intervenciones en el territorio, Retomando con mi proponiendo la intervención, implementación de normas que quiero orienten a la manifestar formulación y ejecución de políticas precisamente públicas. Continuamos escuchando al legislador Celestino Chumpi. de esta exposición que se trata sobre el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo para la adecuación de los planes de ordenamiento territorial correspondientes de los GATS. Sobre este proyecto de ley, la siguiente, muchas gracias. Sobre este proyecto de ley, la iniciativa surgió precisamente en mi calidad de presidente de esta Comisión de los Gobiernos Autónomos, presentado con fecha 30 de agosto de 2021, así como también la asambleísta Jessica Castillo, que presentó con fecha 24 de noviembre de 2021. Este proyecto de ley reformatoria, el primer informe, fue aprobado el 8 de diciembre de 2021. El primer debate en el Pleno se llevó el 12 de abril de 2022. Informe para el segundo debate aprobado el 8 de junio de 2022. Siguiente, por favor. Señora Presidenta, colegas legisladores, la base legal sobre el plan de ordenamiento territorial y plan de uso y gestión del suelo está claramente determinada en los artículos 9, 26, 30, 105, 106 y sobre todo la disposición transitoria quinta de LOTUX, que claramente señala, manifestando lo siguiente: los gobiernos autónomos descentralizados adecuarán sus planes de planes de desarrollo y ordenamiento territorial y las ordenanzas correspondientes en el primer año luego de concluido el estado de excepción producido por la crisis sanitaria como consecuencia del COVID. Como le decía al inicio, señora Presidenta, colegas legisladores, el último estado de excepción se dio con fecha el último estado de excepción, decreto ejecutivo 1126, fue dictado con fecha 14 de agosto de 2020. Y como dice, un año después de terminado el estado de excepción, esto significa que hasta el 12 de septiembre de 2021 tenían que ya actualizar los planes de ordenamiento territorial por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, lo cual, luego de emitido el oficio con fecha 21 de octubre de 2021, el señor superintendente de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, con fecha 12 de septiembre de 2021, se remitió a este despacho señalando que solamente los 10 provincias de las 24 provincias del país han cumplido con esta actualización de los planes de ordenamiento territorial. De los 21 cantones o municipios, solamente han cumplido 68 municipios. De los 821 gobiernos parroquiales, solamente
habían cumplido 306 gobiernos parroquiales. Y con fecha 27 de septiembre de este año 2022, de la misma manera, en atención a mi oficio remitido con fecha 26 de septiembre de 2022, el señor Superintendente de Ordenamiento Territorial me remite la información señalando que se han cumplido los planes de ordenamiento territorial, actualizaciones respectivas de las 24 provincias. Están registradas 23, uno no está registrado. De los 221 municipios, 178 registrados, 43 no registrados. De los 821 gobiernos parroquiales, 519 registrados, 302 no registrados. Esta falta de actualización de los planes de ordenamiento territorial, señora presidenta, colegas legisladores, se están contraviniendo el mandato constitucional, con lo que garantiza los artículos 241, 415 de la Constitución de la República, así como también los artículos 106, numeral 3, 107, numerales 2, numerales 3, numeral 6 de dicho cuerpo legal, en la cual manifiestan sobre las infracciones leves, infracciones graves y también infracciones muy gravísimas, en que este incumplimiento de la ley acarrearían gravísimas sanciones en contra de los gobiernos municipales. Este incumplimiento acarrearía hasta la destitución. Señora presidenta, colegas legisladores, en las provincias donde ustedes se representan, cada alcalde, presidente de las juntas parroquiales o prefectos, conforme lo determinan los artículos señalados, podrían ser hasta incluso sancionados con una pena pecuniaria, lo cual afectaría gravemente y sobre todo un caos social que podría generarse en los gobiernos autónomos descentralizados. Para lo cual, a fin de que en este año 2022 estén totalmente saneados o actualizados sus respectivos planes de ordenamiento territorial, la comisión, de acuerdo al informe como señaló el señor secretario general, se dio un plazo máximo que hasta el 15 de diciembre de este año, todos los gobiernos autónomos descentralizados procedieran con sus respectivas actualizaciones. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar incluso los recursos que podrían venir o provenir del gobierno central no tuvieran o no tengan inconvenientes de ninguna índole, a fin de que el año fiscal para 2023, los gobiernos que serán nuevos, que ingresarán, no tengan de ninguna manera inconvenientes en la administración de sus gobiernos seccionales. En concordancia con la directriz, si puede volver la lámina anterior, señor secretario, para terminar con mi exposición. Claro, asambleísta, sin problema, volvemos a la última lámina. En concordancia con las directrices de COPLAGIT, se considera pertinente que el plazo para la presentación de los PDOTs y PUCs sea hasta el 15 de diciembre del presente periodo fiscal,
lo cual guardaría relación con el ejercicio fiscal entre el Estado central y de cada uno de los niveles de gobierno, acorde al artículo 6 del Código de Planificación de Finanzas Públicas. Imagínense también, esto acarrearía una irregularidad o generaría un caos social, como les decía anteriormente, lo cual en mi calidad de presidente de esta Comisión de los Gobiernos Autónomos, muy responsable con los gobiernos seccionales, me he preocupado para que se presente de manera urgente. Yo sí quisiera, señora presidenta, que todos los colegas legisladores, si respaldamos y aprobamos este proyecto de ley reformatoria, vamos a garantizar a los gobiernos seccionales para que en cuanto se refiere a los recursos y sobre todo que cada alcalde de los 221 municipios del país no tengan inconvenientes y sobre todo el presupuesto de las arcas del Estado sean prácticamente reembolsados en cada uno de los gobiernos seccionales. De esta manera, sí quisiera decirles a los colegas legisladores, en cada una de las jurisdicciones, en sus territorios, debemos garantizar del cumplimiento del mandato de ley y sobre todo de la Constitución de la República, que claramente señala en su artículo 241 y artículo 415 de la Constitución de la República del Ecuador, que se trata sobre la planificación obligatoria que tienen los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales. De esta manera, quiero finalizar con mi exposición y sobre todo de esta manera, nosotros vamos a garantizar como autoridades y como legisladores lo que determina el artículo 82 sobre la seguridad jurídica, que está claramente tipificado en la Constitución de la República del Ecuador. Hasta aquí mi exposición, señora presidenta, colegas legisladores. Muy buenas tardes.